En este video vamos a dar un rápido repaso a lo de la función tangente que les había indicado yo en el video anterior. Habíamos hablado ya entonces de la función seno y función coseno, que dependiendo del ángulo que yo esté trabajando para dicho triángulo, voy a tener fx o fy en función de seno, en función de coseno, dependiendo de mi representación en el plano cartesiano. Y eso lo vamos a ver directamente en ejercicio. Y les enfatizaba lo de la tangente de alfa. ¿Por qué? Porque cuando yo tenga mi eje cartesiano, lo voy a dibujar rápidamente acá, si yo tengo un eje cartesiano, recuerden que alfa va a ser siempre el ángulo que yo voy a tener entre la fuerza que estoy trabajando, vamos a llamar acá mi eje X, mi eje Y, aquí voy a llamar que esto es F1, esta voy a decir que es F2, esta la voy a llamar F3 y esta la voy a llamar F4, ¿ok? Alfa va a ser siempre el ángulo que yo voy a tener entre el eje X y la fuerza que estoy yo evaluando, ¿ok? Siempre lo voy a llamar alfa, ¿ok? Eso es, claro, cuando estoy trabajando de forma independiente en cada cuadrante. Entonces aquí no es que este ángulo es exactamente igual a este, ojo, vamos a llamarlo alfa 1, este alfa 2, alfa 3 y alfa 4. Estoy utilizando la nomenclatura alfa para correlacionarla con trigonometría, ¿ok? Entonces, alfa va a ser siempre el ángulo que vamos a tener entre el eje X, ya sea positivo o negativo, y la fuerza que yo estoy analizando. Porque si yo quiero descomponer por lo menos F2, ¿qué hago? Yo trazo mis líneas pespunteadas y entonces aquí yo voy a tener a F2Y y aquí voy a tener a F2X, ¿ok? Entonces, ¿cómo saco yo la correlación entre esta fuerza y estas? A través del ángulo alfa. Y allí yo voy a trabajar la tangente de alfa como Fy entre Fx, ¿ok? Eso es importante. ¿Por qué? Porque en el caso de la tangente, yo no voy a trabajar tangente de beta, ¿ok? Solamente voy a trabajar en función de tangente de alfa, ¿ok? Eso se los enfatizo es para cuando tengamos que calcular el ángulo tita. Acá en operaciones vectoriales van a trabajar. En la descomposición de fuerzas es el seno y coseno. La función tangente solamente la vamos a trabajar cuando nosotros vayamos a calcular este ángulo alfa, ¿ok? Que ya definimos que ángulo alfa es este abertura que yo tengo aquí, que en el caso del primer cuadrante coincide con tita. Por lo tanto, si mi fuerza resultante está en el primer cuadrante, el valor del alfa que yo voy a obtener a través de esta función de tangente a la menos 1 de Fy entre Fx va a ser exactamente tita. Que si estamos en el segundo cuadrante, el ángulo alfa va a ser el ángulo que yo voy a obtener entre el x negativo y el vector de mi fuerza resultante. Y para determinar tita, yo sé que va a ser 180 menos alfa. Igual en el tercer cuadrante. Calculo alfa de la misma manera, tangente a la menos 1 de Fy entre Fx, donde yo sé que alfa es el ángulo que voy a tener entre el vector resultante y el eje X negativo. Sin embargo, yo calculo tita como 180 más alfa cuando estoy en el tercer cuadrante. Y finalmente, si es el cuarto cuadrante, yo el ángulo alfa es el que voy a obtener entre el eje X positivo y en sentido horario hasta donde está la fuerza resultante. Mientras que el valor real que yo debo calcular es tita. Entonces, tita, ¿quién va a ser? 360 grados, que es todo esto que está aquí,
Si yo a todo esto que está aquí le quito este pedacito, me va a quedar exactamente el valor de tita. ¿Ok? Entonces, deben de trabajar bien cómo calcular la dirección de la fuerza resultante, que es la que estamos llamando tita, para cada cuadrante. ¿Y cómo determino yo qué cuadrante es el que voy a trabajar? Dependiendo de los signos de la componente de la fuerza X y el signo de la fuerza de la componente Y. Aquí les dejo este repaso y en los siguientes videos correspondientes a las próximas clases tutoriales van a ser ejercicios donde vamos a poder trabajar de manera directa todo el contenido teórico que está comprendido dentro de este tema.